Marco, nos inicias con oración, por favor. Amén. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este día. Estamos, Señor, en derredor de tu palabra reunidos, Padre. Estamos aquí más de dos, Señor. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que se van a conectar, Señor. Que quites, Padre, todo desánimo, todo tropiezo, toda dificultad, Señor. Sabemos que las dificultades climáticas presentan obstáculos a veces para poderse conectar y estudiar tu santa palabra de esta manera, Señor. Pero te rogamos encarecidamente, Padre, que seas propicio a nuestra necesidad espiritual, Señor. Gracias te damos, Señor, por el techo, la comida y el vestido que hoy nos has provisto, Señor, la salud, sobre todo la fortaleza espiritual de seguir adelante, Señor. Te rogamos, Padre, que cada uno de los que estamos presentes en esta sala recibamos eso que tú has programado en el cielo para cada uno de nosotros, Señor. Te damos la honra, la gloria, Señor, desde ya, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hoy continuamos con Filipenses a terminar el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 12 al 20. Y bueno, el tema que nos propone esta, esta lección, cómo vamos a seguir avanzando con esa determinación hacia la meta celestial. Y hay una cosa muy bonita que pasa en nuestra vida de creyentes, y es que nosotros tenemos un título, tenemos una propiedad que realmente no está en este mundo. Esa propiedad está en el cielo, y esta propiedad que se nos ha prometido y que por lo tanto ya se nos ha dado, pues nos anima a llevar una vida diferente. Todavía tenemos el viejo hombre, todavía batallamos con el viejo hombre, pero vamos a ver en esta sección cómo Pablo nos anima a ver cómo él sigue trabajando, sigue viviendo para el reino de los cielos, y vamos a aprender más cómo el diablo sigue pues atacando nuestra fe, no solamente él mismo poniendo la tentación de nuestra carne, la tentación del mundo, sino también lo que pasa con en este caso, el contexto de los filipenses con los judaizantes, porque los judaizantes como falsos maestros, sabemos que su trabajo, su intención es llevar gente al infierno. Hola Martica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Entonces, bienvenida. Vamos a leer los versículos del 12 al 20. ¿Quién desea leerlos? Los leo yo, pastor. Dale, Isidro. Listo, dice la palabra de Dios en Filipenses 3, versículos 12 al 20. Dice, no que ya, perdón, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Y el 21, por favor? Listo, el 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien. Sí, ya corregí el versículo. Gracias por la lectura. Tenemos la primera pregunta para que juntos podamos aprender más acerca de lo que nos enseña este pasaje y sobre todo pues aplicando la ley del Evangelio, porque recuerden que la ley del Evangelio es el método que usamos para estudiar la Biblia, así como lo estamos haciendo ahora, para preparar un devocional, un sermón o también para evangelizar. Entonces, esta primera pregunta nos dice, ¿qué nos revela la ley acerca de nuestra condición espiritual actual según la lucha de Pablo descrita en el texto? ¿Y por qué es un error pensar que podemos alcanzar la perfección en esta tierra? Tiéndese a participar. Marco. Sí, hemos visto que Pablo había sido un hombre cumplidor de la ley, había sido un fariseo de fariseos, había sido un hombre muy pudiente dentro de la sociedad judía de aquel tiempo. También era un representante puro de las dos tribus que quedaron después del exilio. Eh, o sea, no, a él no lo podían reprender conforme a su cumplimiento de la ley. Era un hombre ejemplar en cuanto al cumplimiento de la ley judía, pero sin embargo, am, cuando él conoció a Jesucristo, él se dio cuenta de que estaba queriendo alcanzar eh, la salvación de una manera equivocada, y nuestro Señor le abrió el entendimiento para que él comprendiera que el requisito de nuestro Dios es que seamos perfectos como Él es, y que en nuestra imperfección humana no lo podemos alcanzar. Entonces, al ser nosotros imperfectos, somos pecadores y solamente podemos depender de la misericordia de Dios para alcanzar la vida eterna, solamente a través de los méritos que Jesucristo ganó por nosotros. Eso es lo que podemos aprender de lo que Pablo dice en el contexto anterior de esta lectura. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Elkin. Aquí podríamos citar la misma cita de Pablo de Romanos 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, porque no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y nos revela esa, dice, nuestra condición actual, según la lucha de Pablo discreta en este texto. O sea, debemos de tener claro que nosotros seguimos con las dos naturalezas al ser llevados a la fe, no convertirnos en unos, la palabra santurrones, como muchas personas hoy en día. Ay, es que usted peca y usted no es creyente. No, no podemos olvidar que ese viejo hombre está en nosotros y siempre irá a seguir con nosotros hasta el día que muramos. Entonces, esa será una lucha constante entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pablo la tenía al igual que nosotros, y mientras estemos en este mundo nunca lo lograremos, seguiremos en esa lucha. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios, porque es esa lucha constante de Satanás contra los hijos de Dios. No olvidemos nunca que tenemos las dos naturalezas,
y que ellas se mantienen la una con la otra en oposición mientras estemos en esta vida. Tendremos que vivir con ellas. De pronto ahora en la otra pregunta ya podremos ver las promesas de Dios para nosotros también. Muy bien. Y también recordemos este punto de alcanzar la perfección. Esto es algo que lamentablemente hoy en día sucede. En los días de Pablo con los filipenses, recuerda los judaizantes, cómo hablan de la circuncisión, de poder llevar una vida perfecta y están conectados con llegar a un nivel de perfección en este mundo. Y es por eso que escuchamos personas, predicadores, afirmar que ya cumplen los 10 mandamientos o que afirman que X persona está en el cielo porque cumplió los 10 mandamientos. Y eso es un concepto equivocado que muchos tienen en cuanto a la vida de santificación, porque Pablo está citando aquí mucho, o el tema grande es el tema de la vida de santificación, que ya sabemos que la vida de santificación es un proceso, pero para muchos la vida de santificación no es un proceso. Es que usted llegó a ser cristiano, usted ya cambió, ya su modelo es Cristo. Usted ve la vida de Cristo, entonces muchos quieren imitar, vivir como Cristo. Y eso es algo pues que es imposible porque nosotros todavía con el pecado, Cristo no tuvo pecado y para nosotros sabemos todo lo difícil que es llevar este mundo, esta vida de cristiano. Nuestras debilidades, las debilidades de los otros, el pecado del mundo, todo lo que sucede y la mayor situaciones que vivimos siempre están en nuestra contra. Y de ahí está muy bien citado lo que dijo Elkin de Romanos 7 cuando Pablo dice, pues yo no sé hacer lo bueno. Entonces, una de las cosas que encontramos en esta sección es que en verdad ya sabemos que la ley tiene su propósito y qué bueno que, que todavía esa ley sigue trabajando, porque la ley nos acusa, ¿cierto? La ley expone. ¿Y qué expone? Que mientras estemos en este mundo, vamos a seguir siendo pecadores, nuestra debilidad muestra la falla de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Pues en verdad es importante notar que cuando no se predica la ley, es una falsa doctrina que llamamos el antinomismo. Ya hemos hablado de eso. Y hay personas que dicen eso. No necesitamos escuchar la ley porque estamos bajo la gracia. Y es una mala interpretación de ese texto de Romanos también. Y cuando uno habla con muchas personas de otras denominaciones, lastimosamente no saben qué es la ley y el evangelio y para qué la ley y el evangelio. Entonces, creer que ya hemos alcanzado la perfección o que podemos ganarla por los méritos propios es caer en el orgullo o en las falsas enseñanzas de los judaizantes, que ese es el problema que encontramos acá. Pero ¿por qué se caen esos problemas? Porque no se usa la ley, porque no se usa esta doctrina de la ley. Y otra vez olvidamos que nuestras obras pasadas o presentes no merecen nada ante los ojos de Dios y que la santificación de esta tierra nunca va a ser perfecta. Recordemos que la Biblia nos enseña que nuestra santificación, pues vivimos diferente, sí, pero es un proceso que cuando termina, cuando estemos en el cielo. Entonces, cuando Pablo en este texto, pues realmente está hablando de que ya no ha alcanzado esa santificación o esa perfección, sino que al contrario, lo sigue logrando. Por eso es importante que rayen la palabra ha sido. O sea, mire que en el versículo 12 aparece 2 veces el mismo verbo. Asir y ha sido es el mismo verbo.
simplemente que están en tiempos diferentes. Pero ¿qué significa ese verbo asido o hacer? Es tomar, agarrar, sujetar algo fuerte. Entonces, ¿qué dice Pablo en palabras nuestras? Yo no es que haya alcanzado la perfección, lo que tengo aquí es que yo estoy agarrado de Cristo. ¿Y por qué él está agarrado de Cristo? Porque él sabe lo pecaminoso que es y lo difícil que es llevar este mundo con todo lo que tiene que ver con la vida de santificación. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta o comentario, continuamos con la siguiente. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo actúa el Evangelio como motor y consolador cuando nos enfrentamos a nuestra propia debilidad, a la tentación de ceder de nuestros deseos de la carne? Y bueno, está entre paréntesis la palabra que usa Pablo del vientre, como los enemigos de la cruz. ¿Quién desea participar? ¿Se ve la mano mía ahí o no? Oye, esto fue que cayó la señal, ¿o qué? ¿Me escucha, Henry? Yo creo que se le cayó la señal al pastor Henry. Pues yo sí lo Sí. escucho, yo sí lo escucho. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que se me pegó Antonio, el vicio suyo a los viejitos de hablar con el micrófono los apagado. viejitos. Dale, Antonio, que ahora sigo yo. Pues yo creo que la única respuesta a esta pregunta es que el Evangelio es el único que nos provee la fe que necesitamos para, como decía el pastor hace un rato, asir o para estar asidos a las promesas de lo que ha hecho nuestro Dios para salvarnos. Es la única manera en la cual nosotros podemos batallar contra los deseos de la carne que no duermen, siempre están ahí con nosotros y solamente a través de esa fe que el Señor nos ha dado en las promesas que están en su palabra es la única forma como nosotros podemos batallar contra esos deseos. Amén. Sí, muy bien, Antonio. Y aquí, o sea, aquí vemos el complemento de lo que hablamos ahora del otro. Ese ha sido, es importante porque allí nos mostramos que, o aprendimos que no podíamos nosotros por nuestros propios medios, porque todavía está ese viejo hombre y el cumplimiento de la ley delante de Dios tiene que ser perfecta, pero ya Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, ¿cómo actúa el Evangelio como un motor consolador? Recordándonos que ya Cristo lo ganó por nosotros, a pesar de que nosotros no somos perfectos, sí, Cristo sí. Entonces, aquí una vez más podríamos aplicar que no corremos para ganar la salvación, o sea, no nos forzamos por alcanzar esa salvación porque Cristo ya la ganó, pero sí estamos seguros de ella, o sea, en nuestra vida de santificación vamos a mostrar esa evidencia y vamos a seguir siempre confiando en el Evangelio por nuestra debilidad, por las promesas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que confiar en ella? Porque vamos a volver a pecar. Mire, volvamos a traer lo de Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero no soy yo. Entonces, cuando caemos una vez más, tenemos que mirar a Cristo, al Evangelio, que es donde está el perdón de nuestros pecados. Y nos da la fuerza para seguir en esa carrera. Entonces, aquí podemos mirar, solo el Evangelio nos puede llevar a mirar a ese viejo hombre. Tal vez en la otra pregunta ahora de cómo miramos atrás, a mirar a ese viejo hombre, que ese viejo hombre, a pesar de que está en nosotros, ya no nos puede hacer daño,
Ya el diablo no nos puede acusar de nuestros pecados porque ya Cristo logró el perdón por nosotros. Y siempre que pequemos, siempre que caigamos en un pecado, vamos a volver a mirar a donde, no hacia atrás, vamos a mirar hacia adelante, hacia la cruz de Cristo, donde está el perdón para nuestros pecados. Y esa debe ser nuestra motivación en nuestra vida de santificación, no la motivación para ganar la salvación, no la motivación para ganar el favor de Dios, sino una motivación para agradar a Dios por medio de la ayuda del Espíritu Santo y que Él nos ayude a controlar esos deseos pecaminosos que siguen dentro de nosotros. Así es. Entonces Pablo ya había citado el Evangelio en la clase pasada. Están los versículos 9 y 10. Sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Volvemos al mismo tema. Ya sabemos que no podemos ser salvos por las obras, de que no alcanzamos una perfección en este mundo a través de las obras, pero Cristo sí lo hizo por nosotros y eso es el Evangelio. También que vemos con el Evangelio que cita Pablo, hablando de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, pero nos concentramos en la parte que dice su resurrección. Entonces, este evangelio en verdad nos va a cuidar y nos va a cuidar de tener la actitud de estos que aman el vientre, ¿cierto? De estos enemigos de la cruz, porque recuerda que cuando Pablo está hablando de los deseos de la carne, o hablando pues usando la palabra vientre, y eso está más que todo en el versículo 19 pues, ¿qué representa esto? La avaricia, la inmoralidad sexual o cualquier otra cosa que satisfaga las exigencias de la naturaleza pecadora. Y es acá donde encontramos la motivación para vivir diferente, ¿cierto? Que es el Evangelio. Como el Evangelio nos recuerda que no somos salvos por nuestros propios esfuerzos, sino por quién, por Cristo Jesús, ¿cierto? Que ya sabemos que Él nos redimió llevando una vida perfecta, que Él derramó su sangre y realmente Él se apegó a nosotros por medio de la gracia. Y esto nos motiva, por eso usamos siempre cuando hablamos de nuestra vida de santificación la palabra amor y agradecimiento. Entonces, esto nos motiva que por ese amor inmerecido, por esa salvación, pues nos proporciona ese poder espiritual necesario. Pues sabemos aquí está detrás el Espíritu Santo, no solamente perdonando nuestros pecados, sino que también nos da esa certeza de la ciudadanía que nos espera. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa ciudadanía que nos espera, el perdón de los pecados y lo que vivimos en este mundo, pues en amor y agradecimiento a Él, vamos a apartarnos del pecado. Muchas veces podemos ver la tentación como algo muy negativo, pero recordemos las funciones de un semáforo. En rojo parar, en amarillo estar alertas y en verde poder seguir. Entonces la tentación es esa luz amarilla que nos pone alertas y el Espíritu Santo pues nos guía en esto, porque si alguien conoce nuestras debilidades, pues el diablo, y él sabe cómo atacarnos a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué él sabe cómo atacarnos? Por nuestra concupiscencia, cómo nosotros alimentamos la carne. El Espíritu Santo nos ha dado la capacidad a nosotros de alimentar el Espíritu. Nos ha dado la capacidad de poder pedirle a Él que controle todas esas cosas pecaminosas de nosotros. Mire a veces cómo es de triste la vida de todos nosotros. A veces batallamos tanto con dar un fruto de arrepentimiento que es mucho más fácil y nos complica mucho a veces el pedir perdón o nos complica mucho el poder ver un cambio. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos en ver una sola cosa, así, no miramos más. Pero una de las cosas que nosotros como estudiosos de la Biblia, pues el Espíritu Santo nos va a ayudar siempre es que podamos dar esos frutos de arrepentimiento. Y
¿Cómo lo damos? Pidiendo perdón, cambiando nuestras actitudes, siempre orándole al Señor que nos ayude a que vamos cada día a ir permitiendo que el Espíritu Santo cambie todas esas cosas dentro de nosotros. Y se puede, sí. Pablo cuando escribió esto era un cristiano muy maduro, pero ya lleva muchos años en el cristianismo y por eso él está hablando de esta manera, está mostrando de que él y también Timoteo, pues ellos tenían mucho prestigio dentro de los filipenses, por no solamente la doctrina que enseñaban, sino también por la forma de ellos vivir, porque dieron un ejemplo, eran columnas que dieron ejemplos. Nosotros también tenemos ese llamado. Y para ser ejemplo dentro de nuestra congregación no necesitamos un llamado público. Es el evangelio el que produce esto, el de poder vivir diferentes. Entonces, damos gracias a Dios que nuestra motivación sigue siendo el evangelio. Si no hay una pregunta o comentario, pasamos a la pregunta número 3. Desde la perspectiva de la ley, ¿cuál es el grave peligro espiritual que enfrentan aquellos que imitan a los enemigos de la cruz al convertir sus apetitos mundanos en su Dios? ¿Quién desea participar? Ese Marco, lo escuchamos. Y como respuesta a esta pregunta, solo puedo citar un par de versículos. Gálatas 5:4 dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ese es el grave peligro espiritual que enfrentan quienes imitan a los judaizantes, ¿verdad? Como enemigos de la cruz, al convertir sus, sus apetitos mundanos y de que ellos los aparten de la gracia de Dios, pues ya no están confiando en lo que Cristo hizo, ya no están confiando en la voluntad de Dios, en lo que Dios hizo por ellos, sino que están confiando en lo que ellos mismos pueden hacer. Se han apartado de Cristo Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a Elkin. ver qué pasa con Marta y Ciro, que están tan calladitos. Aquí tenemos que tener cuidado porque aquí quebrantaríamos dos mandamientos, el primero y el noveno. ¿En qué sentido? Porque cuando vamos a mirar esos apetitos mundanos, son todas aquellas cosas que puedan ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones, el dinero o la familia o nuestro trabajo o tantas cosas que tenemos. Y aún el llegar a codiciar ciertas cosas. Entonces, no es solamente muchas veces que cuando deseamos algo de una persona o que tiene una persona, decimos, no, esta es una envidia sana, yo lo quiero, yo quisiera tener eso, pero no lo envío. No le voy a hacer mal a él ni nada, pero el punto es hasta qué punto estamos dejando que las cosas de este mundo gobiernen nuestro corazón, porque cuando un deseo se arraiga en nuestro corazón también, se puede convertir en idolatría, porque idolatría no solamente es adorar imágenes. Recordemos cuando estudiamos el catecismo que está esa idolatría secreta o la idolatría grosera. Entonces, cuando dejamos que estas cosas, ponga cualquier cosa del mundo, el dinero, la familia, su trabajo, lo que usted quiera, póngalo ahí, gobierne nuestras vidas y ocupe el lugar que solamente le corresponde a Dios. El peligro es muy serio. Pablo dice que eso puede llevarnos a la perdición. Entonces, una vez más, aquí necesitamos nuevamente, cuando la ley nos muestra esto, una vez más necesitamos voltear otra vez los ojos a dónde, a la cruz de Cristo. Y todos nosotros, sin excepción, estamos en este camino y no podemos decir que no hemos caído, como
los que estaban para apedrear a la mujer adúltera. Si hay quien le dice si está libre de pecado, tira la primera piedra, yo sería el primero que escondería la mano o tal vez saldría corriendo. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nosotros. Por eso es muy importante siempre estar atentos a eso. Recordemos que Lutero dijo alguna vez que no podemos evitar que un pájaro defeque sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido en nosotros. Entonces, no podemos evitar que el mal deseo venga a nosotros, pero ¿hasta dónde vamos a dejar que esos malos deseos? Y como le dije, Jesús dijo con el adulterio, no es solamente el estado externo y así ahí se aplican a todas los mandamientos de Dios, sino lo interno también. Entonces es estar atentos a eso, porque las cosas del mundo, ahí está el enemigo, listo para ofrecerlas. Una vez más, necesitamos estar asidos, como dijo Pablo, a Cristo, para poder estar seguros en esta carrera. Muy bien, entonces aquí un término clave es la dureza espiritual. Y nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo quite esa dureza espiritual. Es como quitar esa falta de concentración que tenemos, que necesitamos en esta vida. Por ejemplo, en el capítulo 2, pues Pablo está animando a los colosenses de que ellos sigan trabajando por la salvación. Y eso es lo que nos anima este texto bíblico, ¿cierto? Porque los apetitos del mundo sabemos que a nuestro viejo hombre, a nuestra carne, le gusta mucho. Entonces, de nuevo, vemos, gracias a la doctrina de la ley que advierte a aquellos que viven rindiéndose a los deseos carnales. También podemos hablar de los que practican el pecado. Y ya sabemos cuál es el problema de los que practican el pecado, pues no tienen esa promesa del cielo, la vida eterna. Entonces siempre van a estar justificando el pecado, como la inmoralidad, el egoísmo, siempre buscan solo cosas terrenales y se autodenominan cristianos falsamente y enfrentan un destino seguro de condenación, ya que el fin de ellos será perdición. Yo sé que a veces hablo mucho de la iglesia visible, invisible, pero eso es una aplicación de eso. Como en una iglesia visible, muchas personas reunidas, pero pertenecen a la iglesia invisible, cada quien sabe. Pero sí sabemos que si alguien está practicando un pecado, pues la carta a los hebreos también enseña eso, que ya no hay el perdón de los pecados. Por eso se habla mucho también que si la salvación se pierde, si se pierde. Y recordemos que se puede perder por uno de esos temas, por practicar un pecado, por estar justificando el pecado, por no querer dar el fruto del arrepentimiento. Entonces, cuidémonos de eso. El apóstol Juan habla de tengamos cuidado de no amar el mundo ni las cosas que hay en ella. Y él explica el por qué. Y realmente, pues, el mundo ofrece muchos placeres, muchas cosas buenas que a nuestra carne le gustan, pero hay que cuidarnos. ¿Y por qué está hablando de este tema? De nuevo, estamos hablando de la vida de santificación, que es un proceso. Entonces, si nosotros pensamos lo que éramos antes cuando estábamos empezando el cristianismo, a lo que somos hoy, tal vez podemos ver que hemos madurado en muchas cosas. Entonces, si antes éramos muy hablantinosos, tal vez ahora somos más prudentes. Si antes éramos muy peleoneros, hoy en día somos más pacificadores. Pues no somos, no es perfectamente, pero sí ya pensamos un poco más, porque primero cualquier cosa queríamos presentarle a los otros nuestros dos amigos el puño para arreglar las cosas. Pues ya hoy, pues la Biblia nos anima a que dejemos la venganza en manos de Dios y vivamos confiando en eso. Que a veces es muy difícil en la carne, sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, otra vez, esta sección nos muestra cuidado con no abusar de la gracia. Que estemos concentrados al cielo, que estemos concentrados hacia la vida eterna. La siguiente pregunta nos dice de qué manera
El Evangelio nos libera del peso de mirar hacia atrás con amargura o con orgullo y que esperanza nos otorga la cara de la meta celestial. Esta pregunta me gusta mucho por un punto, porque a veces cuando estamos hablando con hermanos en la fe, o a veces va a pasar a nosotros, nos gusta vivir mucho en el pasado. Y cuando estamos pensando en el pasado, hay una característica del pasado, que ya no podemos arreglar nada, pero damos las gracias a Dios por Cristo. Entonces, ¿cómo el Evangelio nos ayuda en este paso? ¿Quién desea participar? Bueno, que yo pienso que solamente a través del Evangelio podemos nosotros tener la seguridad de alcanzar la vida eterna. Todo lo que quedó atrás hubiese sido malo o hubiese sido bueno, pues sí, hay gente que cosecha bastantes éxitos, hay gente que se hace rica, incluso si lo vemos espiritualmente, hay gente que están liderando mega congregaciones, ¿verdad? Congregaciones donde hay miles y miles de fieles, y hay otros que apenas tienen un grupito de 4 o 6 personas, pero el Evangelio deja atrás todo eso, todo ese tipo de méritos, de orgullos, y nos otorga la esperanza segura de que vamos a llegar a la vida eterna, porque no es por los méritos o los éxitos o lo que hicimos o lo que dejamos de hacer en nuestra vida, sino que por lo que Cristo hizo por nosotros. Ese Evangelio nos da la seguridad de que no nos podemos caer. Muy bien, hermano. Bueno, Isidro y Marta, que no lo hemos oído hoy, ¿qué pasa? Yo por fin voy a poder hablar un poquito porque es que había mucha gente acá y ruido, entonces se abría el micrófono, se oía eran ellos y no yo. Ah, Es lo que pasa cuando Sí, ya escuché por uno allá, está en una Jacob. parte pequeña. Exacto, sí. Ya lo escuché Ah, por ente- allá. y ya lo acostaron, entonces ya puedo hablar. Pues para mí yo lo miro como desde el punto de vista más personal esta pregunta. Entonces, si yo miraría hacia atrás, hacia muchos años, pues yo hoy en día, lo que decía Henry, pues doy gracias a Dios y ya no añoro ese pasado en el que pues no conocía de la palabra de Dios y gracias infinitas a su misericordia. Hoy soy una mujer, una hija de Dios. Entonces, lo que dice aquí la pregunta, o sea, es una alegría muy grande saber que solo por los méritos de mi Señor Jesucristo, pues mi, mi nombre está escrito en el libro de la vida y sé que mi ciudadanía está en el cielo. Entonces, es de mucho gozo y alegría. Entonces, lo que hablábamos, que estaban ustedes hablando ahorita del Evangelio, por ejemplo, cuando yo tengo la oportunidad de hablarle a alguien, yo le digo de las buenas nuevas del Evangelio, porque es las buenas noticias que tenemos de que Dios vino y murió por todos nosotros y pues por sus méritos y por la fe tenemos entrada en el cielo, ¿cierto? Entonces, eso es como enlazando yo las, más o menos las dos preguntas, la del Evangelio y esta, gracias a Dios y a su misericordia, y sabemos que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Esa es mi participación. Gracias. Muy bien. Isidro, que no lo hemos escuchado hoy. Bueno, sí, lo que pasa aquí, como le dije, aprendiendo porque, bueno, el pastor Henry más o menos sabe que estuvo acá, le dije cómo llegamos, llegué a Academia Cristo y yo pues antes escuchaba evangelio, escuchaba siempre lo que me decían, pero nunca yo cogía la Biblia, nunca llegaba a coger la Biblia hasta que estuve acá en Academia Cristo. Entonces todavía hay muchas cosas que estoy aprendiendo acá porque, espérenme un segundo, o sea, hay muchas cosas que estoy aprendiendo y de cual todavía
está batallando ahí conmigo, como digo. Yo escuchaba, por ejemplo, que teníamos que hacer, por ejemplo, la forma de vestirse, tenía que cambiar. A veces también escuchaba decir que teníamos que dejar de hacer una cosa para poder entrar a la iglesia o hacer algo para poder compartir con los hermanos, poder estar en comunión con ellos. Pero estando acá me doy cuenta que las cosas no son así, entonces, como hay un pasaje también que me gustó, que leí en la Biblia popular, no me acuerdo de qué ni de dónde, que decía ahí que el hombre por sí sigue siendo un miserable pecador, un pordiosero delante de Dios, porque eh, nada sabe, nada tiene, no tiene nadie, no puede jactarse nunca delante de Dios, porque Dios así lo ha estipulado. No por sus obras llegará a ser salvo, sino todo por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces sí, eso ahí sí me queda claro que, que yo no tengo que dejar de hacer nada ni hacer algo para ser salvo, porque todo lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo y siempre yo cuando he estado acá en la Academia Cristo y sigo escuchando a mis hermanas más que todo que son, ellas son bien vienen allá de esa tradición, inclusive cuando yo comencé a compartir con ella la palabra de Dios, los cursos que yo tenía, pues ella me decía, pero ñaño, aquí esto así, le digo, lo que pasa es que le digo, eso que tú crees, yo también lo creía, le digo, pero aquí está la palabra de Dios, la cual nos puede sacar a la luz todo, si tú estás correcta o lo que yo te estoy enseñando ahora está correcto, le digo. Entonces nosotros debemos ir siempre a la palabra de Dios, no quedarnos con lo que el predicador, el pastor, el amigo, el hermano te dice, porque a veces llevamos un versículo para nuestra, para, ¿cómo digo? Como para nuestro gusto, o sea, como para darle una opinión nuestra, ¿ya? Y no lo que realmente la palabra enseña, ¿ya? Entonces, eso, pastor, por eso que estoy aquí aprendiendo y con las escrituras, pues me guío también que me enseñe y me está sacando todavía de muchas dudas. Y en realidad, desde que estoy acá, desde que confesé mi fe, que fue el 2022, pues de ahí fue un noviembre, me acuerdo tanto, y de ahí como por el mes de marzo, siguiendo esa imagen que me rebotaba ahí cada día de la palomita, hasta que ingresé a Academia Cristo y me inscribí. Entonces eso fue estamos hablando de noviembre a marzo, como 4 meses, 5 meses que enseguida me inscribí a Academia Cristo, pues y por la gracia de Dios yo digo, o sea, a personas yo le digo, no, yo creo que pasé de mendigo a millonario, le digo, porque de no saber nada de las escrituras y gracias a Dios por la misericordia que ha puesto a todos los pastores de Academia Cristo, ahora con ustedes, hermano, ahí estoy, sigo aprendiendo. Entonces, y ahora ya realmente lo sé de las Sagradas Escrituras, de lo que Cristo no tiene ahí para nosotros. Muy bien. No, gracias, mi hermano. Yo creo que aquí podemos mirar en esta pregunta de qué manera el Evangelio nos libra del peso de mirar hacia atrás, con amargura o con orgullo. Y una vez más, volvamos a citar a Pablo. Pablo dijo que todo lo que él tenía que consideraba para él ganancia lo considera como pérdida. ¿Y por qué? Porque, mire, nuestra relación con Dios no depende de lo que nosotros hayamos hecho atrás, de lo malo, de los pecados, ni de lo bueno que nosotros podamos hacer hacia adelante, ¿no? Nuestra relación con Dios no depende de los logros que yo haga. Por eso no miraría atrás con amargura. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él ya perdonó todos mis pecados, que los ha arrojado al fondo de la mar. O sea que ya eso no debe ser una carga para mí, porque ya Cristo logró ese perdón para mí. Y cuando miro hacia adelante con orgullo, no es con un orgullo mío, es con el orgullo de Cristo. ¿Por qué? Porque la meta a la que voy caminando hacia el cielo no puede ser o depender de lo que yo quiera hacer, como muchas personas hoy en día.
su orgullo, por sus obras, porque son buenas personas, esto y lo otro. Entonces, están en un error, porque cuando yo miro hacia atrás y no miro con amargura, todo lo que pasó atrás, todo lo que yo fui, Dios lo perdonó. Si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron. Y Dios no me puede cobrar eso porque ya le cobró a Cristo. Si me volviera a cobrar a mí sería un juez injusto. Pero cuando miro hacia adelante, debo tener ese orgullo de que Cristo es mi Salvador y que mi salvación o esa meta a donde yo voy a ir no está en lo que yo hubiera hecho ni en lo que puedo hacer, sino en lo que Cristo hizo por mí y camino confiado en esas promesas. Muy bien. Te recordemos para los filipenses y su situación. Ellos generalmente eran pensionados del Imperio Romano, eran soldados, los que mayormente vivían allá, mayormente eran gentiles, entonces para ellos era muy importante la ciudadanía. Por eso Pablo habla de esa sección de que somos ciudadanos del cielo. ¿Y por qué? Por esa paz que en verdad Dios nos ha dado de nuestros pecados pasados, que ya han sido completamente lavados por la sangre de Cristo, y eso nos da pues una libertad y nos da esa promesa de la vida eterna. Y mire cómo termina el pasaje, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Entonces, de qué doctrina está hablando aquí? De la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, lo que nos enseña Primera de Corintios 15, como si Jesús viene hoy, pues nuestro cuerpo se va a transformar. Lo mismo pasa, ¿cómo está nuestro cuerpo de los que han muerto o si hemos muerto? Pues fue sembrado en corrupción, ¿cierto? Y cuando venga Cristo, ¿cómo van a resucitar? Glorificados. Y eso es algo que nos va a animar cómo vivir diferente. Y la última pregunta que tenemos para prácticamente la aplicación, ¿cómo se complementa la ley del Evangelio en el llamado que hace Pablo a proseguir la meta y estar firmes en el Señor? Bueno, de nuevo la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa, pero cuando ya estamos en los caminos del Señor, también la ley nos sirve como una guía para que el Evangelio produce en nosotros el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios, y aunque sabemos que no lo podemos hacer por nosotros mismos, el mismo Evangelio nos da la fuerza, nos equipa para seguir. Tenemos un llamamiento santo, y cuando ese llamamiento el Señor lo hace en nosotros, Él también nos da la capacidad para trabajarlo, para cumplirlo. Entonces, nuestro proceso de santificación no depende tanto de nosotros, sino que de lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Y la ley siempre nos sigue mostrando nuestro pecado, siempre nos sigue sirviendo como guía, y el Espíritu Santo nos sigue dando fuerzas y fe a través de la palabra de Dios. Muy Amén. bien. Elkin. Bueno, hemos oído esa expresión, salvos una vez, salvos siempre. Creo que muchos de nosotros la hemos oído, aún la creímos y la enseñamos, hablo por él. Pero aquí la ley nos está mostrando una realidad a nosotros, las dos naturalezas que hay. Entonces debemos de vivir siempre vigilantes porque todavía nuestra vieja naturaleza está en nosotros y somos pecadores, todavía luchamos y contra ese pecado y no debemos de tener un exceso de confianza. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:40, el que crea estar firme, mire que no cae. Desde este punto vamos a mirar que mi meta, mi mirada debe proseguir hacia la meta, pero ya no con un exceso de confianza en mis obras o
que yo puedo manejar esto, o aún llegar a pensar que yo puedo ser salvo. No, mi meta prosigue en que ya Cristo me alcanzó a mí, ya Cristo me salvó. Entonces, yo puedo seguir adelante. Fiel es Dios que ha prometido que guardará nuestro depósito hasta que sea cumplida su voluntad. Y al estar confiado en eso, en la ley que me muestra cuidado, su exceso de confianza lo puede llevar a caer. Y el Evangelio me dice, no, confíe en Cristo, que Cristo es el que lo lleva a usted y lo cuida. Entonces vamos a mantener dos puntos, uno de humildad y uno de confianza. Uno de humildad, siempre con la ley ahí como espejo, cuidado, cuidado que el viejo hombre está dentro de usted, yo cuidado con él, pero también ese de confianza, confiando en Cristo y en el perdón que él ha ganado por nosotros. Por eso, siempre estamos firmes en el Señor, prosiguiendo a la meta como termina. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía no está acá. Mi ciudadanía está en el cielo y Dios ha prometido preservarme hasta el día que me lleve a su gloria. Muy bien, entonces es como la conclusión grande de esta lección. O sea, para seguir la meta al cielo, vamos a necesitar de la ley, ¿cierto? Que ya sabemos cuál es su propósito, cómo pues hace que no bajemos la guardia, ni que caigamos en este mundo con libertinaje ni presunción. Y el Evangelio pues nos anima a todo lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces demos gracias a Él porque sigamos el blanco, sigamos el caminar hacia la vida eterna. Amén. Muy bien, gracias por estudiar conmigo. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre Santo, por bendecirnos en esta tarde y noche para Marta, que seas tú permitiendo que sigamos la meta para ir al cielo, a la vida eterna. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, que no permitas que nada en este mundo nos quite la fe y la esperanza de la vida eterna. Oramos por todos los damnificados en Colombia por este terremoto. Ayúdales, dales el consuelo que necesitan y lo más importante, que puedan escuchar de la palabra de Dios. Bendícenos, Padre Santo, que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro y permite que podamos hablar de esto a otros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dios les Amén. Nos bendiga. vemos Gracias en por una estar Amén. próxima acá. oportunidad. Amén. Bueno, Dios los Dios Igualmente, los bendiga. bendiga. bendiciones. Muchas Bendiciones. gracias. Gracias por su Hasta tiempo. luego. A ti por la clase. Chao.